Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, el corazón superíndice 3N de las telenovelas turcas y por supuesto, los dramas, amores y chismes que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho arder las redes sociales, que ha encendido la pasión superíndice 3N de los fans y que nos tiene a todos preguntándonos, ¿qué copyright estuvo pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Hablamos de ese gesto, ese pequeño más menos o detalle que para muchos fue una declaración superíndice 3N de intenciones, una chispa de esperanza para los que aún más menos han con verlos juntos de nuevo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada microexpresión superíndice 3N, cada mirada y cada posible interpretación superíndice 3N, les pido, de corazón superíndice 3N, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en las últimas noticias, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus estrellas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Y ahora sin más preámbulos vamos a desentrar más menos a este misterio. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que incluso aún más menos os después copyright de finalizada su telenovela, sigue generando un revuelo increíble. Su química en pantalla era innegable, su complicidad traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón superíndice 3N de los espectadores. Erkenci Kwai se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos a la fama internacional y creando una legión superíndice 3N de fans que aún hoy más menos han con verlos juntos, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Tras el final de la serie ambos tomaron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3. Can por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en Europa, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su talento como actor. Sin embargo, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la sombra de su pasado juntos siempre los persigue. Cada interacción superíndice 3N, cada comentario, cada simple me gusta en redes sociales es analizado con lupa, buscando pistas de una posible reconciliación superíndice 3N. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto que ha incendiado las redes. Se trata de un momento específico capturado en vídeo durante un evento público, donde Can Yaman, después copyright de dar una entrevista a un medio turco, mientras se dirigía a saludar a otros colegas del medio, se le ve dirigiendo una mirada aparentemente fugaz hacia Demet, quien se encontraba a unos metros de distancia conversando con otra actriz. Su mirada, aunque pida, era intensa, casi como si quisiera transmitirle un mensaje sin palabras. Al mismo tiempo esboza una sonrisa leve, casi imperceptible, y hace un pequeño más menos o ademú, N con la mano, como si estuviera a punto de saludarla pero luego se detiene repentinamente, como si se arrepintiera de su acción superíndice 3N o sintiera vergüenza. La mano, que inicialmente se eleva un poco, vuelve a caer a su lado de forma casi inconsciente. Todo dura apenas un par de segundos, pero es suficiente para desatar la locura entre los fans, ***. Este simple gesto, que podrá ser interpretado como una simple cortesía, ha desencadenado una ola de especulaciones. Los fans optimistas lo ven como una prueba irrefutable de que aún existe algo entre ellos, una chispa que no se ha extinguido. Argumentan que la mirada de Can era cálida y afectuosa, que el ademú, N era una invitación superíndice 3N a acercarse y que la sonrisa era un reflejo de la felicidad que siente al ver a Demet. Incluso algunos con una visión superíndice 3N romántica, aseguran que la forma en que Can apartó superíndice 3 la mano es una clara más menos al de su lucha interna, de su deseo de acercarse a ella pero al mismo tiempo de su miedo a las consecuencias. Por otro lado, los copyright-ticos minimizan el incidente, argumentando que se trata de una simple formalidad entre dos personas que trabajaron juntas y que mantienen una relación superíndice 3N cordial. Consideran que la mirada podrá ser dirigida a otra persona que se encontrara cerca de Demet, que el ademú, N podrá ser un saludo genu copyright rico a alguien en la multitud, y que la sonrisa podrá ser una simple muestra de educación superíndice 3N, algo que se espera de una figura pública como Can. También copyright N argumentan que la interpretación superíndice 3N de los fans es exagerada y que esto, N proyectando sus propios deseos en una situación superíndice 3N que no tiene mayor relevancia.
Pero seamos sinceros, Moore se ayuda de las interpretaciones objetivas, lo que realmente importa es lo que este gesto significa para los fans. Representa la esperanza de revivir una magia que creyeron perdida, la ilusio superíndice 3n de ver a sus ídolos juntos de nuevo, la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En definitiva, es un símbolo de la pasión superíndice 3n y la emoción superíndice 3n que despierta el mundo de las telenovelas. Es el combustible que alimenta los foros de discusión superíndice 3n, los fanfics y las teorías conspirativas que circulan en las redes sociales. Ahora bien, analicemos el contexto en el que se produce este gesto. Ambos artistas se encontraban en un evento público, rodeados de maras y periodistas. Sabían perfectamente que cualquier interacción superíndice 3n entre ellos será capturada y analizada hasta el mínimo detalle. Por lo tanto, es poco probable que Khan haya actuado de forma impulsiva o sin pensar en las consecuencias. Su equipo de relaciones públicas seguramente le habrá dado instrucciones sobre superíndice 3 cómo comportarse en la situación superíndice 3n, minimizando cualquier posible interpretación superíndice 3n superíndice 3nea. Entonces, ¿por qué Copyright hizo ese gesto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n, un terreno copyright donde la imaginación superíndice 3n de los fans puede volar libremente. Podrá ser, como dicen los copyrighticos, una simple muestra de cortesía, una forma de reconocer la presencia de una antigua compa más menos era de trabajo. Pero también copyright n podrá ser una forma sutil de enviar un mensaje a Demet, un gesto que solo ella entenderá, una especie de superíndice 3 secreto que solo ellos dos conocen. O incluso podrá ser una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la expectación superíndice 3n y seguir generando copyright en su relación superíndice 3n, sabiendo que esto beneficiará a sus respectivas carreras. La industria del entretenimiento se alimenta de la atención superíndice 3n pública, y este tipo de rumores y especulaciones pueden ser muy lucrativos. La verdad es que nunca sabremos con certeza copyright pasó superíndice 3 por la mente de Khan en ese momento. Pero lo que sabemos es que este gesto ha logrado lo que pretendía, consciente o inconscientemente, encender la pasión superíndice 3n de los fans y mantener viva la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. Y seamos honestos, a muchos de nosotros nos encanta alimentar esas fantasías, revivir la ilusión superíndice 3n de un amor de telenovela que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Es una forma de escapar de la monotonía de la vida cotidiana y más menos con un final feliz. Además, no podemos olvidar que Demet ha estado soltera recientemente y, aunque Cantambiu Copyright N ha tenido otras relaciones, la sombra de Demet siempre parece estar presente en su vida. Las comparaciones son inevitables y la presión superíndice 3n de los fans es constante. Cada nueva pareja que se le atribuye a Khan es inmediatamente comparada con Demet, y el veredicto de los fans suele ser desfavorable. Esto no significa necesariamente que vayan a volver, pero que la posibilidad siempre es latente, como una llama que nunca se apaga por completo. La historia de su relación superíndice 3n, tanto en la ficción superíndice 3n como en la vida real, ha calado hondo en la memoria colectiva de los fans, y es difícil borrar esa imagen de la mente. Pero ese ayud del chisme y la especulación superíndice 3n, lo importante es recordar que ambos son artistas talentosos que han logrado construir carreras exitosas por separado. Han demostrado su valía en diferentes proyectos y han sabido reinventarse a lo largo del tiempo. Khan ha incursionado en el cine europeo y ha demostrado su versatilidad como actor, mientras que Demet ha seguido protagonizando exitosas series en Turquía. Y independientemente de lo que suceda en su vida personal, debemos reconocer su talento y apoyar sus proyectos profesionales. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3n y el deseo de verlos juntos, pero es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. No podemos imponerles nuestros deseos ni juzgarlos por las decisiones que toman. Nuestro papel como fans debe ser el de apoyar su trabajo y respetar su privacidad. Analizando a fondo las trayectorias individuales de ambos actores, podemos observar que, de alguna manera, sus caminos profesionales han seguido patrones similares. Ambos han experimentado un ascenso superíndice 3 rico a la fama gracias a su talento y carisma, pero también Copyright N han enfrentado desafíos y críticas en el camino. Han tenido que lidiar con la presión superíndice 3n de los medios,
la exigencia de los fans y la constante necesidad de reinventarse para seguir siendo relevantes en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. En el caso de Can Yaman, su decisión superíndice 3N de mudarse a Italia y trabajar en proyectos europeos fue vista por algunos como una forma de escapar de la presión superíndice 3N medio tica en Turquía, mientras que otros lo interpretaron como un intento de expandir sus horizontes y alcanzar un público más amplio. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Can ha logrado consolidar su carrera en Europa y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación superíndice 3N. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido trabajando incansablemente en Turquía, protagonizando una serie tras otra y demostrando su talento como actriz CEU superíndice 3 mica y dramática. Ha sabido elegir proyectos que le permiten mostrar su versatilidad y conectar con el público turco. Su divorcio, aunque doloroso, no la ha detenido y ha seguido adelante con su carrera, demostrando su fortaleza y resiliencia. En definitiva, el gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir es un pequeño más menos o detalle que ha generado una gran controversia. Es un símbolo de la pasión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N que despierta el mundo del espectáculo, una prueba de que la magia de Erkenci Kuay sigue viva en el corazón superíndice 3N de los fans. Si volveru N o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y show más menos ando con un posible reencuentro, siempre con respeto y consideración superíndice 3N hacia sus vidas personales. La telenovela Despu Copyright S de todo continúa en nuestras mentes. En resumen, hemos analizado el famoso gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir que ha encendido las redes sociales, explorando las diferentes interpretaciones y el contexto en el que se produjo. Hemos recordado la historia de su relación superíndice 3N, el impacto de Erkenci Kuay y la pasión superíndice 3N que despiertan en sus fans. Hemos examinado sus trayectorias profesionales individuales y los desafíos que han enfrentado en el camino. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su vida personal y apoyar sus carreras profesionales, recordando que son personas reales con sus propios sentimientos y decisiones. Hemos considerado incluso que este gesto, por sutil que sea, puede haber sido un guión más menos o para mantener viva la llama de la expectación superíndice 3N en beneficio de sus carreras. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje de análisis y especulación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué copyright piensan ustedes del gesto de Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente se trata de una simple cortesía entre dos excompañeros de trabajo? ¿Piensan que hay una estrategia de marketing detrás de todo esto? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me interesa mucho leer sus perspectivas y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Sigan show más menos ando con finales felices y recuerden que al final, la vida es una telenovela.